Oye, estamos en... Este es el O'Connell Bridge. Vean todos los buses de turistas que vienen. Bestia. Acabamos de pasar el O'Connell's Bridge y al frente está el O'Connell's Bar, así que no se van a perder. Y la perpendicular es el Halfpenny Bridge. Hay mucha naturaleza acá en Irlanda, o sea que cuando salgan a las afueras se van a dar cuenta de lo bello que es Irlanda. Sí, eso mismo nos decía la gente de acá, que Dublín es bonito, claro, es bien chévere, es hermoso, pero el countryside, el campo de Irlanda es lo más atractivo. Hay muchos personajes folclóricos, cosas así misteriosas, ¿no? De creencias así, más como mitos, ¿no? Leyendas, ¿no? Sobre estos personajes que no son como los fairy tale americanos, que tienen a Peter Pan, que tienen a Tinkleberry, todos estos personajes que son súper tiernos, súper para niños. Acá los personajes folclóricos son medio oscuros, medio dark, te pueden llevar a la muerte, son cosas así, un poco más fuertes, ¿no? No tanto para niños. Pero bien bacán, a mí me encanta El Señor de los Anillos, soy un fanático de Tolkien y sí, esto me ha gustado bastante. Ahí están las banderas. Bueno, hemos llegado a Halfpenny Bridge. Este es uno de los puntos turísticos aquí en Dublín. Este es el río que divide el Dublín del norte del Dublín del sur. Vamos. ¿Ah? Good one. Bueno, este es el río Liffey. Este es un canal, un río que probablemente van a visitar, van a ver cuando estén acá. Es bastante bonito, este puente es bonito. Ahorita están haciendo bromas acá la gente, están asustándolos por las risas, así que bacán, ¿no? Algo que no esperaba, pero sí, es un puente bastante bonito. Esta es una zona turística de Dublín, así que por allá están las calles, ¿no? Que te llevan a Temple Bar, a todos los bares con la música en vivo, ¿no? Este es el puente Happening y allá están asustando a la gente. Pero sí, muy bonito conocer esta zona. Ahorita vamos a entrar por una calle bastante concurrida acá. Yo les comentaba, este río Liffey divide a Dublín del norte, a Dublín del sur. Así que este es un río importante y es el río que prácticamente crea las jurisdicciones acá, ¿no? Miren esto, qué Pinky, qué Barbie, Goodnight, Cloud9, ¿qué es esto? Helados. Ah, mira, han puesto flores, ¿no? Por todos lados. Estoy acá con Yasmín, la patrona. Hemos pedido una recomendación al hotel, a la gente que trabaja, a la gente local, donde comemos un buen Irish breakfast, ¿no? Desayuno irlandés. Cox. Vamos a ponerles el nombre ahí porque la pronunciación es un poco complicada. Pero sí, nos dijo que era su lugar favorito. El desayuno irlandés es bastante contundente, tiene frijoles, salchichas, tocino, me imagino que huevo. Debe ser como un desayuno de esos clásicos, ¿no? Pero con su estilo irlandés, ¿no? Entonces, me dijo que lo compartimos entre los dos, que esa sería la mejor idea, que lo compartamos entre los dos porque es como una cena, como un almuerzo. Así que nada, estamos yendo para allá, queda 5 minutos del hotel, vamos a mostrarles cómo es. Mira este edificio. Wow, ¿qué será esto? Ulster Bank, un banco irlandés. Miren, Big Bus Dublin, hop and hop. Ya no tengo tiempo de entrar al bus, a conocer todo. Miren la maquinita cómo limpian la pista, ¿no? Mira, qué bonito. Debe estar un poquito más allá. Ahí veo unos cafés, unos sitios, sí. Este es, sí. Eso es por acá. Hemos llegado acá al sitio para tomar desayuno que se llama Con, algo así. Y vamos a probar el Irish breakfast. Vamos a ver qué tal. Miren eso. Sí, buenazo. Mira, palmeritas. Muffins de chocolate. Este tiene pecanas, es un croissant con pecanas de chocolate. Yo comí esto en Quebec. Ah, sí.
Mira, estos de acá abajo. Son, ¿no? Qué rico todo. We have a table, guys. Do you sell Irish coffee? No, Okay. only in the bar. So if you take your knife and fork, Cogemos. and the table's in the other room. Okay, thank you very much. Para allá debe ser. No. Estamos en una cafetería que se llama Co. No sé cómo se pronuncia esto. Pero ahí está el nombre, ¿ya lo tienen? Sí, y bueno, la cosa es que de acá pensamos ir a un mall que se llama PYG, que es un pequeño mall. Vamos a ver qué hay, ver souvenirs, no sé, recuerditos para llevar a la casa. Estamos esperando el Irish Breakfast, el desayuno irlandés. Este es un lugar que lo recomendaron, está repleto, hacen cola. Tiene dos formas de pedir comida, ¿no? Hay una que es, entras por el costado del restaurante, te sientas, puedes pedirte un desayuno, todo lo que quieras, y la otra es, tiene una ventana que la pueden ver ahí. Esa ventana da a la calle y ustedes pueden pedirse también un café al paso, una bebida al paso, ¿no? Son las dos modalidades, pero nosotros queremos desayuno contundente, así que estamos a la espera. Parece que es muy concurrido aquí en esta hora, en el desayuno, entonces si es que van a querer comer el Irish Breakfast, vengan con tiempo. Sí, sí, definitivamente. Parece que sí, que se demora bastante, más de 30 minutos puede tomar cocinar este desayuno. Me dice que es por los bacon rashers, es una especie de tocino que tiene que asegurarse que esté crispy pero que no los quemen, así que eso toma un poco de tiempo. Las salchichas también tienen que estar bien cocidas pero no pueden secarse, así que eso también toma tiempo. Y hay un black and white pudding, que es unas salchichas hechas con sangre y oatmeal, salchichas con sangre y avena. Una cosa así, bien extraña, no sé qué esperar, pero sí, esto tiene que estar bien cocinado por dentro. Lleva huevos fritos, tomates a la parrilla, champiñones, un montón de cosas, así que toma su tiempo, tengan paciencia. Vamos a comer el Irish Breakfast, incluye un pudín de sangrecita, que también se come en Perú, que es muy común, y también incluye tocino. Es por eso que parece que tiende a demorar como unos 30 minutos, más o menos aproximadamente, o un poco más. Así que tengan paciencia, porque acá estamos esperando un montón de rato, pero bueno. Aquí saliendo del sitio donde fuimos a comer el Irish Breakfast, también hay un Starbucks. La vieja confiable, así que ya saben, si tienen miedo de enfermarse del estómago o lo que sea, ya saben que acá tienen un Starbucks. Así es, y es gigante el Starbucks, ¿ah? Vamos a caminar por acá, no habíamos pasado por acá creo, ¿no? Nos ha tocado un día bastante bonito, está recontra soleado, el clima ya mejoró. Seguimos estando con casaca porque, ha mejorado, pero sigue habiendo viento un poco fuerte, ¿no? Pero el sol me deja los ojos cerrados, no puedo ni ver. Voy a coger los lentes y nos vamos para tomar nuestro café irlandés. Acá el acento en inglés es distinto, ¿ah? Se siente, ¿no, Gabriel? Diferente. Sí, el acento es bastante peculiar. Yo hay palabras que no las logro entender. Yo soy acostumbrado al acento más canadiense, americano. El acento inglés lo conozco bastante por las películas, ¿no? Entonces es un acento más reconocible, ¿no? Pero el acento irlandés no he tenido no he sido expuesto mucho al acento irlandés. Tuve un amigo en un trabajo que era irlandés, era de Belfast, pero ella tiene un acento inclusive distinto, creo, que el que tienen acá. Así que sí, hay algunas palabritas que sí, no logro entender, pero en su mayoría te puedes comunicar, pero sí, puede ser un poco difícil. Hoy día parece que hay partidos, tengo en el equipo de fútbol.
Parece que hay un partidito de fútbol, está toda la gente con su uniforme, listos para celebrar. Han empezado temprano hoy día, recién mediodía y la gente ya está chupando. Bueno, este es el área común acá en el hotel. Quería mostrarles un poco para que vean cómo es. Es bastante bonito este hotel, ¿no? Sí, bien espacioso. Sí. Me gusta que sea espacioso y que huela rico. Sí. Que es lindo. Vamos a llegar hasta el final para mostrarles. Por acá tienen una zona con unos cafecitos. Por acá creo que hay un restaurante, si no me equivoco. Sí, acá está el restaurante. Tiene el menú, ¿no? Un par de cositas ricas, pueden comer acá si no quieren ir muy lejos por la comida, ¿no? Voy a mostrarles por acá cómo es la terraza. Un televisor para mantenerse al día. Y sí, hay una terracita acá. Maña. Ahí deben. Una terracita, sí, con unas mesitas, pueden sentarse a comer. Está bacán. Entonces ya lo tienen. Este es el lugar. El precio está bueno, así que sí lo recomendamos. La hemos pasado muy bien. Ahí está Yasmincita disfrutando del área común aquí en nuestro hotel. Está en su huevito. Parezco una tortuguilla. Muy bonita la recepción. Miren este lugar, todo bien decorado. Sí, bastante bonita esta recepción. Acá Gabriel se siente un Tamagotchi. No sé qué tipo de Tamagotchi es, pero es un Tamagotchi. Tiene sus premios, ¿ah? Para que vean, ¿ah? O sea que no solo lo decimos nosotros. Parece que sí es un buen lugar. Ahí es el Irish Coffee. Irish Coffee. No, you're grand, you're grand, man. You're grand, man. Is someone sitting here, right? Oh, you should be okay, man. Yeah, take that. Yes? Oh, thank you so much, man. Vamos a ver qué tal el Irish Coffee. Thank you so much. Irish Coffee. 1816. Bueno, acá estamos, 18 euros. Irish Coffee. Vamos a ver, ¿no? Salud. Irish Coffee. ¿Buena? Muy ricos. Bueno, nos encanta el café, así que ya sabemos que nos encanta también el Irish Coffee. Bueno, me tomé, no sé. Viene con pepitas de café. Mira, no, pero viene con pepitas de café que son para que le den aroma. Deja las pepitas de café. We're a long way from home. Do you drink beer? Yeah, we just wanted to try this before we leave, right? Like the Irish coffee. Get the Kilkenny, it's nice. The Kilkenny? Yeah, it's a mixture of like ale and Guinness. I'll try it after. It's light. Yeah? It's good. Okay, good. I'll try it. Thanks, Hay un partido de fútbol. Dice que es de banner. Todos están vestidos con el uniforme, así que muy bacán. Es una experiencia así de animada, ¿no? Con todos los fans, todos los hinchas. Nos han recomendado tomar la Kilkenny. Es esa cerveza de ahí. Es una mezcla, me dice, de Guinness con una lager, creo. Y nos han recomendado tomar eso después de nuestro Irish Coffee. Salud. Se ve un poco como un baby. Sí, hay bastante ruido, disculpen, porque hay una especie de fútbol ahorita, hay un campeonato de fútbol. Y acá son fanáticos, igual que en Sudamérica, así que por eso están todos con las camisetas y todo. Sí, pero muy chévere, muy chévere. Está bonito el bar, queda justo enfrente del hotel, así que salimos y cruzamos, básicamente. Así que está buenazo, buenazo. Se parece a la Guinness. Sí. The guy told me this was a mix of Guinness with which one? Smithwick's. Smithwick's. It's a nitro red ale, so it's creamy like a Guinness, but it's a red ale like a Smithwick's. Ah, mira.
Guinness. Esta es Smithwick's con Guinness. Bueno, voy a probar mi primera cerveza Kilkenny. Es una mezcla de Guinness con Smithwick's. Tiene lo mejor de las dos. Es una cerveza roja pero con nitrogen, una red lager. Así que vamos a ver qué tal. Wow. Pasa nomás, no es amarga, me refiero que es tan suave como tomarte un rico vaso de agua refrescante, pero claro, con el sabor de los ingredientes de la cerveza y todo eso, un poco de dulce, un poco como de café, del Guinness, pero no se siente la carbonación muy fuerte, no es una cerveza suave en ese sentido que no sientes la espuma, es bien rica, un poco cremosa, ¿no? Bien rica. Y acá nos vamos a pasar al mall. Conocer, ¿no? Aquí a PYG y de ahí vamos a pasear por las callecitas de Temple Bar y nada, veremos qué más hacer después. Bueno, la última hora. Se puso frío, Mira, House of Names, Historic Families. Ahí pueden ver si tienen alguna ascendencia irlandesa con las familias nobles. Bueno, vamos a caminar un poquito. Vamos a hacer un último recorrido por aquí por Dublín. Vamos a ver si llegamos a esta zona donde están los malls para ver si conocemos un poco más, ¿no? Conocemos un poco más. Tienen todas las banderas. Irlanda está lleno de banderas por todos lados. Bien, el sol está calientito, el clima quema. Traigan su bloqueador, ¿eh? Mira cuánta gente. Bueno, esta callecita no la conocíamos. The Cedar Tree, Lebanese. Ah, man, ya acá pueden conseguir cocina internacional lebanesa, ¿no? Miren esas lámparas. Un barcito típico irlandés. Mira, ahí está la Duré. Está la Duré. Ah, la man, acá no habíamos tenido. Mira todo esto. Wow. Ahí veo casitas de colores. Acá veo algún edificio histórico. Para allá creo que sí hemos ido. Debe ser Dublin Business School. La gente comiendo su heladito riquísimo. Johnny Rushes. Mira, ya ves, ahora tenemos comida hindú. Acá parece que es una zona más internacional. Vemos comida de todas partes de los rincones del mundo. Bueno, vamos a conocer este mall que está acá enfrente. Tiene un tremendo edificio, por ahí parece que hay una cosa también interesante. Vamos a ver de qué se trata. Gourmet Burger Chicken. Ah, es una florería. Mira eso. Powerhouse. Hi, what type of building is this? Is it like a mall? Yeah, it's a mall, but it was a house before. It's like a historic house. Yeah, Like... it's from, Oh, okay. yeah, 6th, 17th century. Yeah. Este es un edificio histórico que lo han adaptado para hacer un centro comercial. Era de una familia, parece, tiene un poco de la historia ahí en la entrada. Pero miren alrededor, miren este lugar. Interesante, ¿no? Está chévere, ¿no? Sí, bonito. A ver, maña, miren esto. Qué loco, ¿no? Ahí tienen un barcito para tomarse sus tragos. Parece que hay restaurantes. Tenemos The Knit. En la noche esto yo me imagino que lo deben iluminar. Tenemos una persona. Bueno, esto es PYG, como dice ahí. Este es un mall bastante bacán, como verán. Está todo decorado con plantas, tiene una música bastante agradable, relajante, ahorita bastante bonita. Es una casona antigua que lo han hecho como estilo mall. Y miren, acá están los famosos, las boinas o berets, como le llaman, que son típicos de aquí de Irlanda. Miren,
it's typical from here, eh? Irish? Or? Yes, but these ones are Irish. I have from different places. I have from Oh. These are the Irish These ones. are Irish. How much would one cost approximately? €40. 40. Yeah, €40. Not over trees. Maybe. Yes. Those are so nice. I've seen so many people wear them here. And the other ones are just Well, it's different ones, you know, like linens like that. They're from different places around Europe. oh, you okay, know. it's different places in Europe. Yeah. It's very elegant. I like it. It's very nice. These are. Yes, yeah. It's not like the sports cap, you know. No. It's more stylish. Yeah. Very nice, very nice. Mire. Thank you. Thank you, sir. Y es muy bonito. Y ese también es rosado, como el color que me gusta. De todo. Oye, pero el día está bonito, ¿no? Está increíble el día, está bien, bien bonito. Bueno, nada, ya conocimos el monte. Hemos conocido Conoció casi todo, ¿no? El Phoenix Park es lo único que nos faltó. Supuestamente este parque es el parque más grande que hay. Tiene hasta animales hay hasta adentro. animales, se Como puede dar de zoológico. comer a los venados. Es una cosa bastante chévere, pero queda bastante lejos de acá caminando. Taxi no es recomendable porque bueno, hay tráfico y tenemos que estar ya en una hora más o menos saliendo al aeropuerto. Pero bueno, pueden pasear por el Phoenix Park, darse una vuelta. Si tienen el tiempo, es un parque gigante, así que Sí. me imagino que debe tomar tiempo pasear, después regresar, es tiempo. Está como 23 minutos caminando. Pero yo creo que eso es lo único que nos faltó de las cosas más conocidas, las cosas más turísticas. Así que bueno, si se animan, vayan por allá. Si no, bueno, quédense con nosotros por acá, vamos a pasear un poco y nos vamos para el aeropuerto. Bueno, acá está, parece que un restaurante del mismo mall donde acabamos de entrar, es el BYG Pig. Pig pero con Y, ¿no? Sí, está bacán esta zona, sus barcitos, está totalmente lleno todo esto, ¿ah? Parece que es bastante popular. Miren toda la gente que hay, no hay ni una mesa vacía. Todo lo han pintado de rosado, todo está muy posh. Miren esta calle de acá, bonito, ¿no? Está bacán, está bacán. El clima está agradable, ¿no? Sí, está muy bueno el clima. Qué mala suerte he tenido, he pisado 2 chicles hoy día. Mi zapato está que se pega del piso, Dios. Y acá a la izquierda, o sea, de frente. De frente a la izquierda. Miren qué bonito ese edificio de ahí al fondo. Se ven marcas reconocidas también que se ven en Estados Unidos, como Columbia. Hemos visto North Face. Así que también encuentran su ropita común por acá. The Bankers. Miren eso. Los banqueros. Estas tiendas Carol's venden souvenirs, pero sí, no sé si les recomiendo entrar a esas tiendas Carol porque probablemente sean los souvenirs más caros que pueden comprar acá en Irlanda. Esas tiendas están hechas para los turistas que vienen con sus dólares a gastarlos todos. Puedes buscarse una tienda un poco más desconocida, un poco más... una tienda que no sea una cadena, ¿no? Para encontrar algunas cositas. A veces vale la pena investigar un poco, ¿no? Nosotros confundimos, ese es Temple Bar Hotel, ese es otro hotel. Nosotros estamos en Temple Bar Inn. Hay otro también que se llama Temple Bar, así que no se confundan. Si van al equivocado, probablemente los envíen de inmediato al correcto, pero pueden ahorrarse un tiempito si llegan al hotel correcto de frente, ¿no? Time to go now. Time to leave. Ahí está Halfpenny Bridge. Miren la cantidad de gente cruzando. Muy popular. Anteriormente, en el pasado, se pagaba como un penny para poder cruzar. Por eso se llama Halfpenny Bridge. Ah, un poco de historia. You get lots of snow? No. No? Oh, so it's not cold The then. past 10 years while I was here, the 2 worst part there was like snowfall and it was like not much. Okay, so there was quite a bit, but I mean it doesn't happen all winter. It's just a couple of times. It's just maybe once or twice in the whole summer. That's crazy. In Canada, it's like 8 months like that. No way.
It's crazy, yeah. You have to be born for that, you know? Phoenix Park is big one. It's the biggest, I think, in Yeah, Ireland, in right? Europe. In Europe? Yeah. Okay, it's the biggest in Europe. In the middle of the city, Yeah, right? that side, and then it has gears as well. It got one hospital. What? President In the House, park? In the park. President House, U.S. Ambassador House. Oh, You so it have was- zoo, I told you. Oh, big zoo what? in the Phoenix Park. We thought it was just a park. We missed it. But I mean, if you don't have too much time, maybe it takes too long to visit, eh? When you go there, at the gate or at the gate, you hire a bike. Oh, you have to bicycle, eh? Oh, okay. We'll have to come back then. We didn't make it. El aeropuerto aquí en Dublín, bastante bonito. Hay muchos lugares para comer, restaurantes. Acá estamos dirigiéndonos hacia los departure, hasta las zonas de embarque. Vamos a llegar a nuestro gate y nos vamos para España. Así que estamos con tiempo, hemos salido con anticipación, así que no estamos apurados, estamos contentos, vamos a comer algo, relajarnos, nos subimos al avión. Es un viaje de 2 horas, lamentablemente de nuevo con Iberia. La vez pasada nos bajaron del avión porque sobrevendieron tickets, nos prometieron darnos una compensación, la pedimos, nunca nos dieron la compensación, nunca nos dieron la plata, nos bajaron del avión y no nos dieron nada. Bueno, pasamos la parte fea, ya estamos en el duty free, vamos a ir a buscar el gate, yo creo que nos da el chance para tomar algo, para relajarnos, quizá comer algo, así que vamos a ver qué cosas hay para comer acá, qué se puede hacer en el aeropuerto de Dublín. Y estamos subiendo a Iberia para irnos a España, a Madrid. Bueno, dentro hay una Starbucks, como siempre. Hello. Tenemos acá Irish Whiskey. Vamos a ver el Irish Whiskey. Acá probablemente tengamos bastantes variedades de whisky irlandés, así que vamos a ver qué hay por acá. Miren, The Irish Whiskey, The Rider Steers, Tequila Cask, Irish Whiskey. Qué raro, nunca había visto algo así. Interesante, ¿eh? Miren esto, Bushmills. Le parece ser uno importante, ¿eh? World Oldest Licensed Whiskey Distillery. Ah, caramba, este es el más antiguo. Desde 1608. Baño bacán, ¿eh? Tenemos por acá Bowman, Wisconsin, Redbreast. Sí, muchos whiskies irlandeses. Irlanda es muy conocido por todos sus whiskies. Ese es el whisky más popular, creo. Yo tenía entendido que este era el más antiguo, pero quizá este es más antiguo que el otro, sino que el otro es licenciado, ¿no? Este acá creo que supuestamente es más antiguo, pero bueno, este es el que han usado para hacernos nuestro Irish Coffee. Es un whisky bastante popular acá y como verán, ocupa más espacio que las otras marcas. Definitivamente es una marca más fuerte en términos de presencia. Pero hay de todo por acá. Oye, miren este Wisconsin, una pelota. Caga. Mira, West Cork, es donde hemos estado, el lugar que visitamos. Una gran variedad de whiskies, increíble la verdad. Acá les encanta sus tragos, muy bonito todo. Unos vinitos ricos. 3791. Ya, vamos a buscar nuestro vuelo. 3791 hacia Madrid, ¿no? Ahí está. 23971, 8 minutos, gate 424. Está a 8 minutos, sale a las 5:15, no, 7:15 se va. En el aeropuerto también puede llevarse su souvenir Guinness, 30 euros, un poco caro creo. Vamos a seguir paseando, conociendo este aeropuerto. Creo que ya lo conocimos todo. Los gates están hacia allá, efectivamente. Esto es 336, no, tenemos que ir para allá. Arriba hay más sitios para comer, más restaurantes. Bien chévere el aeropuerto, ¿eh? En verdad sí hay un montón de cosas para hacer, comprar, comer, ver. Sí hay bastantes tiendas, así que bueno, si llegan temprano pueden pasear un poco, entretenerse, ver las cosas, ¿no? No aburrirse esperando 2 horas sentado. Mira, meanwhile, this corner, the silence await winters, bla bla bla. Oye, acá hay otros gates. Hay que caminar un poquito para llegar. Esta es otra zona, parece, para hacer check-in, ¿no? Bueno, acá hay más cositas para comprar. Están todas las cosas de maquillaje, los perfumes. Está bacán este aeropuerto, en verdad. Tienes un montón de cosas para ver, para comprar.
bastante grande el aeropuerto de Dublín. Bien moderno, bien cuidado, muchas marcas chéveres. Vamos a ir en dirección a Madrid. Vamos a mostrarles un poquito más de lo que hay. Acá souvenirs. Están más baratos que en Irlanda los souvenirs acá. Me acabo de dar cuenta que el precio de los souvenirs, de los imantados, es más barato acá en el aeropuerto que en la ciudad. De Dublín. De la Dublín, algo recontra raro, ¿no? Uno esperaría que acá sería todo más caro, pero no. Así que se aguantan y se compran sus imantados acá, les va a salir más barato. Parece que acá cada uno paga lo que consume, coges tu agua y la pagas ahí, todo está con una cámara. Está bacán, ¿no? La patrona tenía la razón, me equivoqué con el gate, así que estábamos bien. Vamos con más confianza, creo, con más confianza. Vamos a buscar algo para comer. Estamos con bastante hambre. Hemos tomado un buen desayuno, pero ya van a ser las 7 de la noche pronto. Solo hemos comido ese desayuno irlandés entre los dos, así que creo que nos falta un poco de sustento. Por acá tenemos un sitio que huele bien rico. Acá huele bien rico, pero vamos a ver qué hay. No, este sitio está bacán igual, ¿eh? Está bien decorado, ¿no? Está bacán. La cantidad de gente que hay por acá. Está repleto este aeropuerto, qué bestia. Bueno, nosotros vamos con ganas de hamburguesa, creo, ¿no? Sí, a mí como nunca quiere hamburguesa, yo también. Así que vamos a ver si encontramos un sitio con hamburguesas. Literalmente huele a Guinness ahorita. Y miren, un sitio Guinness en el aeropuerto. Man, ya qué chévere. Está viendo el partido. Oye, arriba hay Burger King, amor. Otro cafecito. Me acabo de dar cuenta que estamos mal. Estamos de 224 para abajo y en verdad tenemos que ir al gate de 224 para arriba. Somos 424. Hay 400 tantos gates, imagínense. 400, son un montón. Así que sí, vamos a seguir buscando este gate. Vamos a ver dónde está. Vamos con un poco de prisa, que sí, ya no sé qué tan lejos puede ser, ¿no? No, 424. Voy a otra zona que parece un aeropuerto completamente nuevo. Ah, mira, ahí arriba tienen las camisetas, ese equipo de fútbol. Interesante. Vamos siguiendo ahí a pincitas. Aquí están los aviones irlandeses con su trébol. Qué bacán, ¿no? Qué bacán. Nos vamos. Ahí está el deporte irlandés. Una locura, me han dicho que es. Es una locura. Bueno, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos en el próximo video. Chao.